Para dar continuidad con el bloque de las charlas de asma, hoy vamos a hablar de unos aspectos importantes que debemos tener en los pacientes que tienen asma, sobre todo no controlada. Entonces, las comorbilidades, esas son patologías que pueden estar concomitante en un mismo paciente, que pueden hacer que nuestra enfermedad pues no esté controlada y que debemos tenerlas en cuenta para poder trabajar en ellas a lo largo de los seguimientos que le hacemos a nuestro paciente. El diagnóstico diferencial, porque pues es una cosa que debemos siempre tener en cuenta cuando tenemos un paciente con asma no controlada, sobre todo cuando vamos a hacer escalonamiento de tratamiento para asegurarnos o confirmar que sí estemos tratando asma y no que se trate de cualquier otro diagnóstico diferencial que nos pueda estar haciendo una similitud con el asma o una confusión con el asma. La población de riesgo, porque esos pacientes son los que más debemos educar, más debemos estar ahí encima, más debemos hacerle seguimiento un poco más cercano, porque son pacientes pues que pueden tener exacerbaciones graves, ingresos a UCI, etcétera. ¿Cuándo remitir a neumología pediátrica? Pues es muy importante que ustedes sepan cuándo definitivamente ustedes empezaron muy juiciosos el tratamiento, han estudiado su paciente, pero definitivamente hay algo que no eh, está adecuadamente controlando el paciente o está con muchas exacerbaciones o definitivamente saber cuándo buscar el apoyo de nuestra especialidad. Y las medidas de prevención, que son cosas importantes que debemos hacer durante cada una de las consultas con neumología, que nos va a ayudar a tener mejor controlado a nuestro paciente y evitar exacerbaciones graves. Dentro de la evaluación de comorbilidades, la obesidad es una muy importante que cada vez está más frecuente en nuestra población infantil. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad genera procesos de inflamación a nivel de muchos órganos, el pulmón es uno de ellos, y es por esto que nuestros pacientes debemos incentivar hábitos saludables como una buena alimentación y actividad física regular para mantener un peso adecuado para su talla. Y si detectamos un paciente con obesidad, pues empezar un manejo multidisciplinario, porque no solamente lo debe ver pediatría, sino nutrición, psicología. Muchas veces hay pacientes que tienen ansiedades que no son diagnosticadas y pues esto conlleva una obesidad. Y claramente esta es una comorbilidad que va a hacer como que el asma no se nos controle de una forma adecuada. Por eso debemos hacer un abordaje temprano y multidisciplinario de esta patología. El reflujo gastroesofágico es otra de las patologías que ya sabemos que pueden interferir en un buen control del asma. La ansiedad y la depresión, pues son patologías mentales que cada vez son más frecuentes en nuestra población infantil, sobre todo preadolescentes y adolescentes, que a veces no son tan evidentes. Entonces, sí debemos, en un paciente que no esté adecuadamente controlado, pues tenerla dentro de nuestro radar y hacer pues interrogatorios mucho más específicos buscando estos trastornos mentales para poderles dar un adecuado manejo. Alergias alimentarias y anafilaxias, porque pues obviamente si hay algunos disparadores que generen anafilaxia o alergias muy severas, pues nos pueden comprometer el pulmón, nos pueden generar exacerbaciones frecuentes, usos frecuentes de salbutamol y podemos estar ahí, eh, digamos, con un detonador que va a hacer que no se controle de forma adecuada el asma y pues ahí en este caso debemos apoyarnos de alergología. Rinitis, sinusitis y pólipos nasales es otra patología que básicamente, al ser una patología inflamatoria de la vía aérea superior, va a condicionar que la inflamación bronquial se perpetúe en el tiempo si no damos un adecuado tratamiento. Muchas veces nos llegan los pacientes con el asma tratada parcialmente y que al interrogatorio, pues el paciente tiene muchos síntomas altos que no les han dado un adecuado manejo y esto al controlarse nos arrastra el control del asma. Entonces es algo que debemos siempre de forma concomitante tratar. Y el tabaquismo activo y pasivo, que sabemos que es un factor de riesgo importante porque pues claramente esto es irritante para la vía aérea en pacientes pequeños que sean fumadores pasivos y en adolescentes cada vez más temprano estamos encontrando uso de cigarrillo o vapeadores. Así que pues en todas nuestras visitas hay que preguntar sobre esta exposición y hacer educación si detectamos o que el paciente lo consuma o que haya alguno de los familiares con quien vivan que también lo utilicen para generar conciencia
de lo nocivo que es esto para la vía respiratoria y que podamos de alguna manera modificar esa exposición. En cuanto al diagnóstico diferencial, recuerden, o a mí me decían siempre en pediatría, cuando era residente, todo lo que sibila no es asma. Digamos que es la enfermedad más común. Entonces a mí siempre me decían, pues dentro de lo más frecuente, usted no se va a poner a buscar la enfermedad más rara que exista, pero claramente tenemos que tener la mente abierta, que no todo lo que sibila o lo que presenta sibilancia lo vamos a encasillar con un paciente que tiene asma. Recuerden entonces que en la primera charla hablamos de los síntomas que son característicos del asma. Entonces, si ustedes observan algo que no encaja dentro de esas características, de esos síntomas variables, de tos seca, de sibilancias, hay algo más, pues tenemos que tener el panorama abierto para poder llegar a un diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden decirnos, no, puede que no sea asma, puede que sea otra cosa diferente? Entonces recuerden una tos productiva, tos o atoramiento con la alimentación. Recuerden que los anillos vasculares son un diagnóstico diferencial, no son tampoco comunes. De alguna manera, son síntomas que a veces en un niño sintomático respiratorio pasamos por alto. Y les quiero contar como una anécdota. Cuando yo era pediatra y estaba en conjunto con un neumólogo pediatra haciendo una consulta conjunta, vimos una niña como preadolescente que llevaba con un diagnóstico de asma desde muy chiquita, pero no estaba controlada. ¿Qué pasó? Que viéndola en la sala de espera comiendo, nos percatamos que era muy sintomática con la alimentación. Cuando ahondamos en ese síntoma, pues lo que tenía era un anillo vascular y no un asma. Antecedente de hilio meconial, recuerden que los pacientes que presentan hilio meconial en la etapa neonatal, pues es una alerta que nos debe hacer pensar en fibrosis quística. Las infecciones bacterianas recurrentes o que sean severas o que sean por gérmenes que uno no espera normalmente, eso nos puede hacer pensar en unas inmunodeficiencias. La persistencia de síntomas respiratorios a pesar de tener a mi paciente muy bien tratado, pero que yo le doy el tiempo prudencial a ese medicamento para que actúe y el paciente sigue sintomático, debemos abrir nuestro panorama y ampliar los estudios para ver qué pasa. Tos y sibilancias de inicio súbito, es súper importante preguntar siempre por atoramientos. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño es una de las cosas que puede confundir en un diagnóstico de asma. Falla en el crecimiento de posiciones con grasa. Recuerden que estas cosas asociadas al antecedente de hilio meconial puede ser fibrosis quística. Estridor de inicio temprano. Recuerden que hay malasias de la vía respiratoria que se empiezan a presentar desde muy chiquitos, desde etapa de lactante, y el estridor de su primera manifestación. Entonces también hay que interrogar sobre ese síntoma. Contacto con personas que hayan tenido diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Recuerden que post pandemia la tuberculosis cogió mucha fuerza y es una patología que aún está subdiagnosticada. Entonces, por eso es súper importante también preguntar si el niño convive con personas que tengan tos crónica o que hayan sido diagnosticadas con tuberculosis. Antecedentes de hospitalización en UCI con ventilación mecánica, con aislamiento de adenovirus. Recuerden que bronquiolitis obliterante es una de nuestras patologías que puede generar sibilancias persistentes sin ser asma. Aquí de recordar nuevamente, no voy a entrar acá, pero muchas de estas son las patologías que ya les mencioné anteriormente, que son las que tenemos que tener como en el panorama en un paciente con diagnóstico de asma que no responda a tratamiento o cuando tenemos duda diagnóstica. En cuanto a la población de riesgo, ¿cuáles son esos pacientes que deben generarnos siempre alertas, que debemos estar más acuciosos con que vengan a las citas, con que se pongan el medicamento, con que estén usando bien la técnica de inhalación? Los que debemos hacerle lista de chequeo que tengan los paraclínicos, por lo menos una radiografía que nosotros pensemos que necesitamos. Entonces, los recién nacidos prematuros, los que tienen antecedentes de múltiples hospitalizaciones respiratorias, todos los pacientes que han ingresado a UCI, recuerden que ellos tienen alto riesgo en el primer año de volver a tener cuadros respiratorios que vuelvan a generar ingresos a UCI. Pobre ganancia de peso y talla, porque ahí nos toca mirar qué es lo que está pasando.
se me olvidó decirles que apneas de sueño retrasan crecimiento del niño, y la apnea de sueño también es una comorbilidad que también tenemos que estudiar y también tenemos que tener en cuenta, porque sí puede tener freno en el crecimiento. No es obviamente lo más común, la única causa, pero es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Paciente que tenga comorbilidades, un asma severa más obesidad, un asma severa más apnea de sueño. Bueno, esos pacientes son los que debemos tener ahí alertas. Asmas severas o de difícil control, uso frecuente de medicamentos de rescate o que consulten múltiples veces a urgencias, porque esos son los pacientes que pues tienen riesgo de exacerbaciones graves, de hospitalizaciones, de ingreso a UCI, de riesgo de complicarse. Entonces esos pacientes debemos tenerlos alerta. ¿Cuándo vamos a remitir entonces a un paciente a neumología pediátrica? Entonces, digamos que Gina nos hace la diferencia entre menores de 5 y mayores de 6 años. Entonces, los menores de 5 años, duda diagnóstica. Ya le hice todo, ya interrogué, ya le hice el tratamiento, no mejora. Yo no sé si estoy enfrentada a algo diferente o si es que es un asma de difícil control. Ahí remito al paciente, pero primero sí debo haber hecho estudios básicos y tratamiento inicial. Falla en el crecimiento porque, como ya vimos, pues es una de las como de las características de los pacientes que pueden tener una enfermedad diferente al asma, y pues sí debe ser valorada por un neumólogo. Síntomas de inicio neonatal o en edad muy temprana. ¿Por qué? Porque hay que hacer diagnóstico diferencial. Síntomas digestivos que se asocien a síntomas respiratorios, porque ahí dentro de esos encontramos fístulas, encontramos neumonías aspirativas, anillos vasculares. Entonces, pues ahí nos toca abordar diagnósticos diferenciales. Sibilancias persistentes a pesar del tratamiento y que sean auscultadas por nosotros en cada consulta, o estridor. Falla de respuesta en el tratamiento controlador, como ya hemos venido diciendo. Que no haya una asociación directa entre los síntomas respiratorios asociados a disparadores típicos, como los que vimos en la primera charla. Signos focales pulmonares, por ejemplo, atelectasias persistentes, opacidades persistentes en las radiografías. Cardiovasculares, en donde sospechemos alguna cardiopatía congénita que pues pueda ser la causa de de esos síntomas pulmonares, o hipocretismo digital, porque pues ya hablaríamos de enfermedades crónicas. Pues un paciente hipoxémico, que obviamente no esté relacionado con un cuadro viral agudo, y hospitalizaciones en UCI. Todos los pacientes que hayan ingresado una o más veces a unidad de cuidado intensivo debe ser remitido al neumólogo pediatra. Mayores de 6 años, la misma. Tenemos duda diagnóstica, no responde al tratamiento, pero recuerden que ustedes ya deben haber iniciado tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Primero corticoide bajas dosis, luego corticoide a dosis media, y luego adicionar o betados de acción larga o antileucotrieno. Si ustedes ven que no responde a ninguno de esos tratamientos, ahí no lo remiten. No control de la enfermedad a pesar de ese tratamiento. Entonces, múltiples idas a urgencias, múltiples exacerbaciones, varios ciclos, ya sean largos o cortos, de corticosteroide oral, más o menos 2 por año. Asma severa, asma potencialmente fatal o de alto riesgo. El asma potencialmente fatal o de alto riesgo se define cuando los pacientes han necesitado manejo en unidad de cuidado intensivo, sea con ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Dentro de estos está la cánula de alto flujo y los efectos secundarios al tratamiento. Entonces, intenté subirle la dosis al betado de acción larga y resulta que hizo taquicardia, temblor, agitación, no lo tolera. Bueno, pues ahí ya nos toca remitir al neumólogo para ver qué otra opción de tratamiento vamos a dar. ¿Y qué medidas tenemos que tener presentes? Entonces, alimentación saludable. Si yo tengo un niño que come bien, es un niño que, bueno, va a estar expuesto a menos sustancias como colorantes, preservantes que activen el sistema inmunológico. Vamos a tener un adecuado control del peso. Vamos a tener nutrientes suficientes para que su sistema inmunológico funcione bien. Actividad física diaria, eso es una de las terapias no farmacológicas de los niños con asma. Esto mejora capacidad cardiopulmonar y mejora también tolerancia al ejercicio. Entonces, pues es súper clave que los niños hagan ejercicio. Hay que quitar el mito a los papás en general
que los niños con asma están restringidos de hacer ejercicio. Recuerden que los niños con asma no tienen discapacidad. Entonces, al no tener ninguna discapacidad, no tienen ninguna contraindicación para hacer actividad física. ¿Qué recomendación doy yo en un paciente muy sintomático? Que haga calentamiento previo, unos 10 minutos antes del ejercicio. Se puede colocar unos 3 puffs de salbutamol unos 5 o 10 minutos antes de hacer actividad física y que la actividad física sea a tolerancia, que nadie lo vaya a exigir más de lo que él puede dar. Pero sí es importante que haga actividad física y a medida que el asma esté controlada, el niño va a poder hacer más actividad física, pero es regla fundamental. Ambientes libres de humo de cigarrillo, de contaminantes, de alergenos como polvo y ácaro, porque pues ya vimos que esos son irritantes de la vía respiratoria y pues eso nos puede interferir con el control del asma. Vacunación completa, influenza anual. Me llama mucho la atención en la consulta que los pacientes con asma, nadie les indica la influenza. Entonces son niños que por allá tienen la dosis a los 5 años y ya son adolescentes de 15. Entonces eso también es súper importante. Recordarle a ellos que se deben colocar influenza anual y recordarles que si ustedes le dan la orden con diagnóstico de asma, esto ya está cubierto por el plan ampliado de inmunización. Lactancia materna, pues ustedes saben lo valiosa que es la lactancia materna para todos los pacientes. Medidas de higiene y prevención de infección respiratoria, eso ya se nos olvidó post-COVID, ya como que se resolvió el tema del COVID y ya la gente se le olvidó. Entonces, por eso otra vez tenemos lactantes menores y niños muy pequeños con infecciones respiratorias graves, porque a la gente se le olvidó lavarse las manos y el uso del tapabocas. Entonces, eso es siempre reiterarlo en cada consulta. Y pues lo que ya hemos venido hablando en las otras charlas, la educación, que yo creo que eso hace casi que el 90% del control del asma. Entonces, hay que decirle al papá, a la mamá, a la abuela, al cuidador que sea, cómo es que se utiliza el inhalador, que el inhalador se usa con inhalocámara, el plan de tratamiento que vamos a tener. Nosotros tenemos que decirle a los papás, mire, voy a instaurar este tratamiento porque la meta es esta. Y ellos quedan tranquilos. Incentivar la adherencia al tratamiento, la regularidad en las citas, eh, educar a los pacientes sobre los signos de infección respiratoria aguda, los signos de alarma o peligro, para que consulten. Muchos de los papás se quedan en casa solo tomando una oximetría, pero no miran los signos de alarma o peligro. Esto es algo muy importante. Recuerden que la oximetría no es un signo de alarma, es un número que si yo no sé interpretar, me puede generar confusión. Para ellos es más valioso el cómo respira el niño más que una oximetría. Y pues obviamente cómo manejar una crisis. Entonces, si empieza el niño con una gripa con tos fuerte o frecuente, ¿qué hago con el salbutamol? ¿Cómo lo uso? Si hago ya una crisis, pero ¿qué es una crisis? Entonces recuerden, un ataque de tos, una sibilancia o pues un chillido en el pecho, digo yo en la consulta, respiración agitada, eso puede ser una crisis y yo también debo enseñarle al papá cómo hacerlo y dárselo por escrito. Y esta última diapositiva es para contarles que las 3 primeras charlas han sido basadas en el GINA del 2024. Pues la última actualización disponible para consultar. Muchas gracias.